En este Rosh Hodesh vamos a decir ahora la plegaria de Shaharit, luego el Alel, luego vamos a leer la Torá y luego vamos a hacer la tefilá de Musaf. Vamos a meditar en algunas cosas interesantes acerca de la diferencia que hay entre ser testigo ocular y poder atestiguar en base a eso, y otra cosa lo que es la profecía, que es diferente la profecía de Moshe Rabbeinu que la del resto de los seres humanos, incluso de los profetas. Hay distintos niveles. Entonces, cuando uno da testimonio de algo, tiene que haberlo visto y tener pruebas. Por eso iban al Sanedrín cuando estaba el Beit HaMikdash, el primero y el segundo, y a pesar de que ellos ya sabían cuándo era la fecha del nacimiento de la luna, tenían que recibir dos testigos que lo habían visto con sus propios ojos. Y por eso hay veces en que los testigos llegan un poco tarde, como en este caso que el nacimiento de la luna es a las 8:30 del segundo día, del lunes a la noche. Entonces se estableció el calendario con días meses que tenían 29 días, 30 días, y en caso de que tenga 30 días, se estableció que tanto el día 30 como el primer día del mes siguiente tenía que ser los 2 días de Rosh Hodesh. Entonces hay un montón de leyes y reglas que vamos a establecer su importancia, que es la Torah oral, que por supuesto viene de Moshe Rabbeinu en el monte Sinaí. Todo eso fue recibido por nuestro profeta máximo y nuestro líder en el monte Sinaí de parte de la boca de Akadosh Baruj Hu, y él después lo transmitió. Entonces todos los transmisores tenían distinta responsabilidad de probar y de testificar que todo lo que estaban transmitiendo lo habían recibido de forma fehaciente de su antecesor y tenían pruebas de ello. Y esa es la continuación del pueblo de Israel. Los invito a estar con nosotros y compartir. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher קידש לנו את וציוונו לקרוא את ההלל. הללויה. הללויה אדוני Emma Banim Semeja, aleluya. La madre feliz con sus hijos. Betzet Israel mi Mitzrayim, Bet Yaakov me amlo es Aita Yehuda, Lekdosho Israel mi Meshoto, Ayam Ra, Veyanu, לא אמייתי מהללויה וכל דברי דומה ואנחנו נברך מעתה ועד עולם הללויה מה אשיב לאדוני כל גבולות עלי כל שתסו שאדוני יקרא הללו את אדוני כל גויים שבחו איי 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 כל העמים איי 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 עוד להגיד טוב כי נחסדו עוד להגיד טוב כי נחסדו יבוא נביא תרום כי נחסדו
עוד לא ינקיתו כלם חסדו יום ברונה ירא אדוני כי לעולם חסדו מן המצע קראתי אני ירא מלך חי אדוני ללא ירא אשיב לי אדוני ואוסיף טוב לך אדוני ויתקן אדוני טוב לך אדוני הנה bendición para todos. que anidani Latei Lilishua Odeka que anidani Latei Lilishua Eved Masu Avoni Aita Leroshina Eved Masu Avoni Aita Leroshina Esadona נפלא אלינו והיום עשה אדוני נגילה ונשמחה בו והיום עשה אדוני אנא אדוני יושיענה אנא אדוני יושיענה אנא אדוני יצליחנה אנא אדוני יצליחנה ברוך הבא בשם אדוני ברוך את אדוני ברוך הבא בשם אדוני אל אדוני והיה לנו אלי אתה ועודך אלוהיה לו ממך הודו לאדוני ואיתו כי לעולם חסד הודו לאדוני ואיתו יהללו אדוני על כל נצליחה כי מלם ידנו אתה אל ברוך אתה אדוני מלך מהולל ותשבחות אמן לאברהם סכן בימים ואדוני ברך אלוהים הכל שיח עלינו ואברהם סכן בימים ואדוני ברך אלוהים הכל שכולנו בקרוב ונכונים נקוד ירצון פניך ודברים הירו ואברהם סגון אמן אמן מן יהי שמי ברוך אמן ותברך אמן אמן amén. Agradecemos el día, el Teilim del Yom. Hoy es el tercer día de Shabbat donde los Leviim cantaban en el Beit HaMikdash, Mizmor Le'asaf, Elohim, Netzav, Bezat, luego decimos Oshieina, y luego en Rosh Chodesh se dice Bar Jinab Shet Adonai.
toda esta tefilá que sigue hasta acá. Después se dice Kadish y ahora vamos a leer la Torah. Amén. 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 Bienvenidos, vamos a escuchar la lectura de la Torah para este segundo día de Rosh Chodesh, el mes de Iyar, hoy es primero de Rosh Chodesh, primer día del mes de Iyar. Ustedes saben que, porque hay 2 días, cuando estaba el Bet HaMikdash, venía el testigo, 2 testigos al Bet Din y tenían que atestiguar que habían visto el nacimiento de la luna. ¿Cómo sabían cuál era el nacimiento de la luna? Tenían que haberlo visto, no eran ni sueños ni profecía. Y así está dicho que cuando Dios le enseñó a Moshe cómo tenía que ser el nacimiento de la luna, Moshe Rabino no sabía de qué hablaba. Dice, Vaeralo Akadosh Baruj Hu le Moshe Bamara Nebuah Limud Lebaná, llamarlo Kazé de Kadesh. Y Akadosh Baruj Hu le mostró a Moshe Rabbeinu en una visión profética la forma de la Lebaná que tenía que ser, y dice que es así, cuando veas esto, así vas a tener que bendecir la llegada del nuevo mes. Y entonces Moshe Rabbeinu le enseñó a Yoshua, y Yoshua a los ancianos, y también enseñó a los Kohanim cómo es la ley. Y por supuesto Moshe Rabbeinu era el profeta, que todo lo que decía le hablaba por su garganta. Entonces no había duda de que lo que él decía era porque su profecía era cierta. Pero después está escrito, cuando los rabinos establecieron cómo se tenía que hacer posteriormente, cuando ya no estaba Moshe, que los testigos que venían tenían que haberlo visto con sus propios ojos, no en una visión profética. Vamos a escuchar esta lectura y después seguimos explicando. Baruch Hu Esadina Meveira Baruch Adino Elinu Melechila Masher B'charbon Mikol Amim V'nasan Lono Esther Soy Baruch Adino Senatiro Amen. וידבר אדוני משה בן ארצה ובני ישראל ומותר להם זכור ולחמי לישי יחניכי תשמעו להקים לי במדי ומותר להם זהו אישה שתקימו לאדוני כבשים בני שנה סמימים שניים להם לא סמיד ברוך אתה אדינו אלינו מלך עולם אשר נתנו תורה סמס וחילום נטע בשיחנו ברוך אתה אדינו ברוך הוא ברוך שמו ניסן התורה אמן. לוי יש? לוי. יהודי לוי יש? יעבוד כהן במקום לוי. No hay un Leví, entonces va a subir el Cohen nuevamente. ברוך הוא אדינוי המבורך ברוך אדינוי המבורך ברוך אתה אדינוי אלינו מלך עולם אשר בחרבון מכל העמים ונתן לנו את ארצי ברוך אתה אדוני סנתירו אמן. ואמרת להם זו האישה אשר תקימו לאדוני כבשים בני שנה סמימים שניים ליום לא סוביד אז הכבש יכול תעשה בבקר ואיס הכבש השני תעשה ממנו 40 העשירי סויפוס 10 מן חבלולה ושמן כוסיס ויסיין ברוך אתה אדינו אלינו מלך עולם אשר נתן לנו את ארץ וחילום נטע בשיחנו ברוך אתה אדינוי ניסן התורה אמן. יש כאן יהודי שצריך עלייה, יש לו יום הולדת משהו. נו, יעמוד.
מרדכי יהושע, בן רב דוד חי. לפי הגיל. מילה סתומית, כאן. baruch Adonai המבורך. ברוך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שבחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אילס תמיד ועשויו בהר סיני לריח מחיי אחי של אדינוי ונזכוי ויסעין לכבש אחד בקדש הסך נסך שיכול אדינוי ויסע כבש השני תעשה בין הארבעים ימינך סבי כבשקי תעשה אישי ריח מחיח לאדינוי ויהי משהו ושני חוסים לישונות מביאים ושני עשריינים סילס מנחה ולא בשם ונזכי אלא שבת ושבתי הלילה עשה תמיד ונזכו ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני ברוך הוא נותן שלום, התורה. amén. למה יהיה לכם מדל? ונראה וליאור. Hoy en Rosh Chodesh hay 4 aliot, cuesta el cuarto. ברוך אתה אדוני אבירה, ברוך הבית, ברוך אתה אדוני אבירה, ברוך אתה אדוני אדוני מלך העולם שבחבון ומכל העמים ונשאנו נסתר עושה ברוך אתה אדוני שישענה תירה. אמן. ובראשי חודש חם תקיבו אלו לדינוי פורים למקור שניים ואילכות כוסים בני שנה שבעות תמימים ושלושה עשריינים סילס מנחה ולא בשם אלא פורח חודש שני עשריינים סילס מנחה ולא בשם אלא אלוה אחד ויסוריין סילס מנחה ולא בשם אלא כבש אחד אלוה מחיי אחי של אדינוי ונזקיים חצי העיר יהיה לפור ושלישי סעין לא העילו ויסעין לכבש יוין זייס אילס חידש בחוד של חודשי השנה עושי רזים אחד לחתוס לדינוי על אילס התמיד יוסף ונזקי ברוך אתה אדוני אלינו מלך המשחסן תעשה מסלחנו וחיי עולם נוטה ושכן ברוך אתה אדוני לא ישענה תירה. נסגת ונזכת השמירה במקום משיחי חיי חנו ומלכם חד לכל בייס ישראל והכל עוזן קרוב ומרומם שלוש וניקוד שבריחו אלו כל בוחסו ושירסו ובוחסו נחמו סדלנו ביום מורדים ומרומם שבוע. שמחה. מבין כל הכוונה. חודש. זה יסתר. Eso da Torah, esta es la Torah que nos dio Moshe, se le dio al pueblo de Israel. Es un árbol de la vida por los que ellos se aferran, sus caminos son placenteros y todo el que está con ella es dichoso y tiene mucha fortuna. Akadosh Baruj Hu nos dio muchas mitzvot para que nosotros nos enorgullezcamos en Akadosh Baruj Hu, para que todos los pueblos disfruten de la revelación de Hashem. Ustedes habrán conocido a Rabbi Shimon Bar Yochai Rashbi solamente por el Zohar. Y a lo mejor ni siquiera así, no solamente era un gran cabalista, sino que antes de recibir todo ese conocimiento esotérico, él fue y siguió siendo después uno de los hombres del Sanedrín. Era parte de los Tanaim que decidían y establecían cómo se cumplían las mitzvot, es parte de la Mishnah, la Torah oral. Y paradójicamente hay muchos que estudian el Zohar y creen en todo lo que él escribió ahí, pero no le hacen caso a las cosas literales que escribió sobre la Torah. Y entonces, una de alajot, muchas leyes y conceptos de la Torah que son de acuerdo a Rabbi Shimon Bar Yochai,
Y también hay midrashim. Hay un midrash que se llama Mejilta de Rashi. Los midrashim son explicaciones y historias que se agregan a la Torah oral. Son los mismos que hicieron la Torah oral, que cuentan cosas que no están dentro de todas las Mishnayot que recopiló Rabbi Yehuda Nasi y las escribió. Fueron escritas aparte. La Mejilta significa norma o disposición. Y este midrash en especial, igual que algunos otros, se ocupa de explicar los detalles de la Salahot. Entonces hay un midrash de Rashbi que dice que en realidad HaKadosh Baruj Hu le mostró con el dedo realmente cómo era la forma de la luna cuando nacía. Tenía que ver los dos carnitos chiquititos que empezaban a nacer, que después él le enseñó a todos los que venían. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Fue una profecía en que Moshe Rabbeinu vio la forma de la luna o Dios se la mostró en forma real directamente? Entonces está dicho que Moshe Rabbeinu él recibió esa profecía esa visión como una profecía, pero para él era exactamente eso, que Moshe se la estaba mostrando con el dedo. Y a pesar de que era de día, la luna estaba mostrada de noche. Pero después, cuando se estableció en las siguientes generaciones, Moshe les explicó a todos que eso no podía ser determinado con profecía, porque no todos son profetas y no todos los profetas saben, no todas las personas que reciben una profecía saben explicarla y descifrarla exactamente como es. Entonces una persona puede tener muchas visiones, pero en eso determinar, por ejemplo, cuándo empieza el mes, eso no corresponde. Este mes, por ejemplo, comenzó el día lunes, segundo día de la semana, en la hora 2 y 542 partes. Eso es más o menos a las 8:30 de la noche en la tierra de Israel. Y más o menos esas horas aproximadamente en el resto del mundo, con pequeñas variaciones. Pero esto también es una enseñanza para un montón de cosas. Mucha gente me llama y me dice, soñé, me fijé, recibí una visión, me habló, Dios me habló. Cada uno puede pensar lo que quiera, pero para decidir algo concreto, eso no se puede tomar en cuenta. Y menos para cosas importantes. Y así también la halajá. Cuando uno quiere cumplir la voluntad de Dios, tiene que ver cómo es la halajá, cómo la establecieron los sabios. Porque ellos fueron los que de verdad querían cumplir, querían hacerlo exactamente como es, querían cumplir la voluntad de Dios al pie de la letra. Y continuaron esa transmisión a través de Moshe Rabbeinu durante todas las generaciones, los grandes sabios de Israel. Esos grandes sabios no fueron establecidos por votación popular, sino que eso fue en base al mérito de ser tzadikim, de ser sabios, de entregar su vida por la Torá y por el pueblo de Israel y por Dios. Y todos ellos fueron los que transmitieron hasta hoy en día. Por supuesto, con el pasar de las generaciones y el descenso de las generaciones, después hubo dentro del pueblo de Israel algunos que descendieron, algunos que se exiliaron, otros que se asimilaron, y las normas que se fueron estableciendo, que aparentemente son más estrictas que en otras épocas, justamente porque cuanto más contaminación, más impureza hay en el mundo, más oscuridad hay en el mundo a medida que bajan las generaciones, hay que cuidar con más estrictez la pureza del cumplimiento de las mitzvot, de los alimentos, de la lectura de la Torá, de la pureza familiar. Entonces, algunos dicen que antes no se cumplían las cosas de forma tan estricta, porque no había necesidad de tomar tantos recaudos frente a tanta impureza. Hoy en día, al final del exilio, que estamos al borde de la redención, es cuando la oscuridad es mayor.
y la confusión es también mayor, y por eso tenemos que estar aferrados a los verdaderos tzadikim, tenemos que estar aferrados a los verdaderos sabios que quieren cumplir la Torah como corresponde, y no a aquellos que dan su opinión. Una opinión es válida, pero eso no quiere decir que tenga significado o tenga validez para el cumplimiento de las mitzvot de la Torah. Para eso tiene que haber gente que el pueblo de Israel reconozca. Incluso hay distintas tendencias, Sefaradim, Ashkenazim, pero como ustedes vieron y expliqué en la clase anterior, entre ellos no hay diferencia. Solamente algunas costumbres, para justamente las costumbres y algunas takanón, algunas cosas que establecen los sabios es para cumplir estrictamente la base de la Torah. Entonces, por ejemplo, la matzá, nosotros no la mojamos, pero eso no quiere decir que la matzá que comen otros que la mojan no sea kasher. Es nada más que un establecimiento que hicieron en Ashkenaz, porque había matzot que no estaban completamente cocinadas y había harina que estaba adentro, y entonces al mojarla se puede fermentar y hacer hametz en Pesach, y así con el arroz y un montón de cosas. Entonces en cada comunidad, en cada país, de acuerdo a la situación, las costumbres y la forma de comercio también que hay allí, cómo se realizan las transacciones y cómo es la forma cultural, hay diferentes versiones y diferentes cosas que hay que establecer, pero para que los 613 preceptos básicos se cumplan de la forma más perfecta. Entonces, que tenga una hermosa semana, cada uno busque un rabino que coincida con su forma de ser, que le guste, pero que siga estrictamente los preceptos de la Torah. Que tengas una hermosa semana, un hermoso mes de Iyar, de Refuá, de Teshuvá y de buenas acciones. Buenos días.